Pues, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos cenobitas. Em, cuando comenzamos esta segunda parte la segunda parte de la anterior temporada, empezamos a hablar como muchas cuestiones folclóricas y primigenias. Entonces nos aventamos el pasado programa con una cuestión que tiene que ver con el folk horror, que ahorita está en mucho auge, ¿no? Musicalmente, en cine, está teniendo como su revival o como está como renaciendo de muchas maneras y en muchas expresiones artísticas. Cuando hablamos en el pasado programa dijimos que había varias características del folk horror, pero además había como esta triada de que es el cine fundacional, que espero lo hayan visto como para poder entender un poquito mejor las características del folk horror. Hablamos de todos los fenómenos psicosociales que están detrás de este movimiento en cine, o de esas características en cine. Y aparte les hablé de 3 películas que en diferentes partes del mundo, una en Rusia, una en Checoslovaquia, y así nos fuimos, otra en Islandia, para que fueran viendo que el folk horror, aunque tenga ciertas características, cambia dependiendo de país a país, porque evidentemente cada país tiene su folclore. Y entonces, y tiene sus maneras, como ya lo sabemos, de hacer horror. Entonces, esta segunda parte nos vamos a dedicar únicamente, ya no les voy a hablar de que estas características y como muy académico, únicamente son mis recomendaciones, más que Midsommar, y vamos a hablar un poquito también de Midsommar para que entiendan de dónde viene, ¿no? Y con todas estas películas que les voy a decir y las que ya les dije puedan entender un poquito mejor Midsommar, porque es algo no nuevo, pero sí revitalizado. O sea, tampoco es una joya de película, en mi opinión, ¿no? Vamos a hablar de una película que tiene que ver con brujas, porque también el género de cinematográfico donde manejan el tema de brujas es parte del folk horror, pero al mismo tiempo, si yo hablo solamente de cine de brujas, nos vamos a aventar otro programa. Pero creo y vale la pena mencionar una película que fue hecha en los 20, en 1922, es una película danesa que se llama Haxan. Y antes de continuar, bueno, ya conocen a todos a Pandora, les comento que estamos escuchando a Bebaki, bueno, estábamos escuchando a Bebaki con su disco Eda. Y bueno, esta película del 22, que es Haxan, es muy, 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 muy importante para todo el revival, digamos, que hay de películas de brujas o diferentes temas de brujas. ¿Y de qué trata o de qué va? Bueno, de entrada, pues es silente, ¿no? Pues es del 22. Fue una de las películas que en esos entonces fue de las más caras de la historia en esos momentos. O sea, requirió mucho varo y mucha producción. Hay elementos de ruralidad, hay elementos de aislamiento, hay elementos de paganismo, hay elementos de paranoia y todo converge, todos esos temas convergen en un carácter científico divulgativo. Entonces se convierte en un largometraje de casi 3 horas o de 3 horas que es histórico-cultural. Esta película se divide en 7 actos. Y por eso es que cada acto tiene como sí esta parafernalia así del cine y demás, pero como que te trata de educar de alguna manera con este carácter de científico, ¿no? La primer acto es el origen pagano de la brujería y la visión cósmica del universo. El segundo se trata de demonología. Después está la casa de brujas y ahí hay como, y la psicosis social, y de ahí está como, yo le llamaría como la subdivisión, porque ya entra con la Inquisición, con el Maelus Maleficarum, con posesiones satánicas y luego te trae al siglo XX con lo que tiene que ver con el fenómeno psicológico de la histeria. Y aquí les voy a leer un pequeño parajito de este libro que ya también ya les había recomendado en el pasado programa, que es Folk Horror, que es una buena parte de donde pude yo estudiar todo lo que les estoy diciendo. Ya actualmente hay varios, de hecho tengo yo varios en línea que tienen que ver con Folk Horror, entonces ya después igual les estaré ya dando yo retroalimentación de esto. Y bueno, para leerles esto, habla un poquito de la película de Haxan. Sí, está dividida en 7 partes, como les comenté. La película apuesta por demostrar cómo las supersticiones y el pensamiento mágico son fruto del fanatismo y la ignorancia, un debate que ha perdurado con el tiempo. Porque si realmente analizan la película, sí tiene más un carácter
científico divulgativo, como si esto pasaba, pero por qué pasaba, ¿no? Y qué fenómenos psicológicos estaban ocurriendo en esos entonces. Después les voy a hablar de una película también importante a nivel de fotografía y de cómo te muestran ciertas cuestiones paganas, que se llama The Wicker Tree. Si ustedes recuerdan, parte de una de las películas fundacionales de las que les comenté anteriormente es de Robin Hardy, que fue de los 70s, con la participación de Christopher Lee. Pues ya desde que digo Christopher Lee, pues ya se pueden decir, bueno, pues sí la quiero ver, ¿no? Como superfans. Cuando les hablé de la película de Wicker Man, que antepone muy bien presenta muy bien todas las características del folk horror. Esta película es hecha en el 2011 por el mismo director y tiene una especie de, no es secuela, pero maneja varios paralelismos y alusiones a Wicker Man. Incluso en esta película también sale Christopher Lee. Pues imagínense, es una chica que se llama Nicole, de Estados Unidos, de Texas, cantante, evangelista. Y pues entonces, cantante de country de Texas, evangelista, nomás imagínense la morra, ¿no? O sea, y tiene su canchanchan con el que se va a casar, y tienen, ya saben, sus anillos de pureza, pues no pueden coger, ¿no? O sea, no pueden coger porque pues Dios y no sé qué. Y entonces son parte de un grupo evangelista que se llama los Vaqueros de Cristo. Y son encomendados para irse a una parte de Inglaterra y pues hablar sobre la palabra de Dios, ¿no? Se van a Glasgow y ahí son atendidos pues por varias bandas, pero desde el principio están como que, ay, o sea, como nos quiere evangelizar, pues como que no quiero, ¿no? Y poquito a poco empiezan a ser involucrados de manera muy intuitiva por este culto al Festival de Mayo. De nuevo, el paralelismo con Wicker Man, que es el Festival de Mayo. Y entonces ya empieza todo el cotorreo y se dan cuenta de nuevo que hay una parte muy importante, una participación importantísima de ellos en el Festival de Mayo, en este culto. Paralelamente a esto, hay un detective que se va a este lugar, a Glasgow, y empieza a investigar pues que hay como un culto pagano ahí y pues que a lo mejor hacen sacrificios humanos o algo raro. Entonces también otro paralelismo con el detective de Wicker Man que va a investigar justo sobre una niña desaparecida y termina envuelto en este Festival de Mayo y esta cuestión de culto pagano. Esta película no es, yo no la llamaría ni joya, ni siquiera buena, y no se las quiero quemar, pero fotográficamente tiene paralelismos de 100% con Midsommar, así cañón. Entonces la tendrían que ver como para poder comparar y ver que no les estoy mintiendo, o igual y sí, ¿verdad? Entonces pues véanla. Posteriormente, bueno, les voy a hablar dos películas buenísimas que son de un director inglés. Son de un director inglés que se llama Ben Wheatley. Una es Kill List. Kill List es una joya a muchos niveles porque es folk horror, pero empieza como thriller. Entonces, casi la mitad de la película tienes elementos como de que algo raro está pasando con un culto, pero es thriller, no sabes. Y luego ya viene y te pone en la jeta que significa algo de folk horror o que es un culto pagano. Son un par de amigos que estuvieron en Ucrania, en un servicio, ¿no? Militar en Ucrania. Regresan a sus tierras. Imaginen, les estoy diciendo que esto fue hecho en el 2011. Son los años detrás, estamos hablando de la depresión, ¿no? Donde un montón de países estaba pues bien, o sea, lidiando con un montón de cosas y pobreza y con un montón de cuestiones económicas. Y esto lo retrata muy bien. Regresan, no hayan trabajo y tienen pedos a todos niveles. Uno de ellos está casado y tiene un chavito y pues tienen pedos, pero ida y por venida, o sea, por lana y porque no les alcanza. Entonces, uno de los cuates le dice al otro, bueno, amigo, pues ya nos conseguimos chamba como asesinos a sueldo. Y hacen un contrato con un cuate muy extraño que les dice, tienen que matar a 3 personas, les voy a pasar nada más los nombres. Primeramente 2 de ellos, uno es el priest y otro es el librarian, y el tercero después se los dejo, pero los tienen que matar y estas son las direcciones.
y el contrato se cierra con sangre. Ahí hay un elemento importante ya como que extraño al cerrar un contrato. Hay otra parte donde, bueno, pues están viendo qué onda con los asesinatos, pues cómo lo vamos a matar, no sé qué. Estos cuates se reúnen en una cena. Este cuate también, uno de ellos dice, bueno, pues te voy a presentar a mi novia, ¿no? Y la novia, corte B en la cena, está marcando unos símbolos extraños detrás del espejo en la casa del cuate. Entonces dices, chinga, pues qué está pasando, ¿no? Pero son como detallitos. Como les comentaba en el pasado programa, va creciendo todo este rollo, ¿no? O sea, tienes detalles y después te ponen en la jeta que es un culto o algo raro está pasando. Matan a los dos primeros. En el segundo asesinato se les sale un poco de control. Ojo aquí, las escenas también de violencia, aunque son muy poquitas, son muy bien hechas y están muy, muy violentas. El caso es que ya después, pues dicen, no, como que nos queremos salir del business, o sea, esto está como muy raro y se está saliendo de control. El güey del contrato les dice, pues si se salen, pues va a matar a tu familia, o sea, se empieza a salir de control. Pero estos como son matones, estuvieron pues, son ex militares, dicen, ay, que nos vamos a dejar, y empiezan a investigar a estos cuates. Y dan con una mansión, lo siguen y ven un culto pagano que termina con la muerte de un cabrón. Ustedes dicen, ya me está quemando toda la película. Pues no, porque se empieza a poner bien heavy y al final de la película, uno de los cuates tiene que matar al tercer objetivo, que se llama el jorobado, ¿no? Y ahí hay una vuelta de tuerca bien interesante sobre este culto y sobre lo que le pasa a este cuate, ¿no? Es muy interesante, ya les dije, por cómo está la narrativa, pero porque es un thriller, luego folclore. La segunda película de este director se llama A Field in England, blanco y negro, que ya saben que me encanta el blanco y negro. Y este blanco y negro es la guerra civil inglesa, que te provoca una especie de nostalgia pagana, violenta, siniestra. Y hay varias representaciones simbólicas de la lucha contra Dios y el diablo. Evidentemente una de ellas es pues que estamos en la guerra civil, es la monarquía contra los protestantes. Entonces, todo el meollo de la película o el meollo profundo de la película tiene que ver con que retrata una crisis de fe, con varios símbolos, tanto muy obvios como no tan obvios. Se trata de un grupo de desertores pues, de la guerra civil que se encuentran con otros dos cabrones y uno de ellos es alquimista, que los droga bien cañón para decirle, bueno, es que hay un tesorito que está pues, en el campo de guerra y tenemos que ir a buscarlo. Entonces es una especie de camaradería con esta crisis de fe, con simbolismos, porque les digo que se drogan, entonces hay una especie de simbolismo ahí como muy extraño, no tan inmediata, ¿no? Y está muy, muy interesante y la fotografía pues es muy bella. Aquí como podemos ver, pues seguimos hablando pues de Inglaterra, bueno, de Haxan no es inglesa, pero fue para ponerles un poquito en dicho qué onda con el cine de brujas, ¿no? Hay una película que es muy nueva, bueno, del 2017, de Estonia, que se llama November. Es un cuento de hadas completamente surrealista y preciosista. Y no es nada más porque está hecha en blanco y negro. La verdad es que es un cuento de hadas lleno de folclore de esa zona de Europa. Entonces es bien interesante ver qué onda con el folclore de esa zona. Aquí, bueno, están como en una aldea en el siglo XIX. Los campesinos emplean magia para sobrevivir al invierno y porque hay una plaga. Entonces, en el bosque donde viven habitan hombres lobo, habitan espíritus y el mismísimo diablo, ¿no? Con el que hacen el pacto. Cuando ellos hacen pacto con el diablo, se les otorgan unas especies de seres extraños que les ayudan a conseguir su objetivo, sea el que sea, si es lana, si es salud o lo que sea. De hecho, hay una parte bien interesante donde están es como un día de muertos para ellos porque conviven con sus seres queridos y les dejan regalos. Entonces eso me pareció muy curioso como cultura mexicana, pero son de Estonia. Entonces, bien, bien bonito.
Es un escenario preciosista, inhóspito, casi bucólico y muy emotiva. Hay varios personajes, pero los principales es una chava que está enamorada de un chavo, pero el chavo a su vez está enamorada de una ricachona y ambos, de manera paralela, hacen hasta lo imposible por estar con su amado. Y está bien interesante y bien bonito. Casi no tiene diálogos, o sea, por eso es más como de ver los símbolos y de verla toda, que es muy bonita. A quien le guste Bergman con el cine medieval, ¿no? O a quien le guste Tarkovsky, es una película que vale la pena verse. Yo creo que este cuate, pues, la hizo en el 2017, se estudió perfectamente y era muy fan de estos cuates, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar un poquito de Midsommar, pero ya ni siquiera de la trama ni nada, porque yo creo que mucha gente la vio, la odió o les gustó mucho. Para entender Midsommar, por eso les hablé, sí, del cine que me gusta mucho de folk horror. No es el único, porque de folk horror hay mucho y actualmente ha estado saliendo más. Si, por ejemplo, yo me hubiera metido a hablar de brujas, pues hubiera tenido que hablar de Witch, ¿no? Que no tiene tampoco tantos años, que también es muy bonita. Pero bueno, el caso es que tienes que entender todos estos elementos, haber visto lo de los 70s, haber visto incluso cine de horror folk en diferentes países para entender qué onda. Este cuate, claramente Ari Aster, se hizo un estudio antropológico de esa zona de Europa que es Suecia, ¿no? Se hizo un estudio antropológico total del festival del 24 de junio que tienen ahí, que lo tienen y pues hasta ahorita. Entonces, todos estos elementos, si recuerdan mucho, sí, a plena luz del día, las niñas jugando con estas flores que yo también traigo, pero bien darks. Todo eso tiene que ver con estudio antropológico. Para entender esta película, no nada más hay que entender eso, o hay que entender lo que hay en folk horror alrededor, o el estudio antropológico que se hizo de Suecia y del festival del 24 de junio. Hay que entender que evidentemente hizo Hereditary, y aunque no es folk horror per se, hay varios elementos que sigue recalcando en esta segunda película, que son actuales, y por eso es, como digo, un revival que hizo. Habla de ciertas patologías familiares, habla de depresión, habla de desapego, habla de duelo, en las dos, pero de manera muy diferente. Para ver esta película y entenderla también, creo yo, se tienen que ver los cortometrajes, porque neta maneja como el pedo familiar muy cañón, que es muy actual y por eso es que es muy interesante poder analizarlo. Y tiene elementos de Una Alicia en el País de las Maravillas, tiene elementos de El bebé de Rosemary, tiene elementos de La Profecía, todas esas películas pues ya de antaño. De Wicker Tree, obviamente. De una película rusa que se llama Sayat Nava, creo. Sí, Sayat Nava del 69. O sea, tiene muchos elementos inteligentes, bien armados, para que sea de manera muy contemporánea, sí, folk horror, pero muy actual y que lo podamos quizá pues entender o cuestionar, ¿no? Y como brevario cultural nada más, o sea, como un extra, les quiero recomendar otra película, también medio nueva, del 2017, alemana, de nuevo, tomo otro país para que vean qué onda, que se llama Hagazusa, y es en los Alpes, y es una bruja, se llama la bruja de los Alpes, o sea, se trata de la bruja de los Alpes, en la época medieval. Entonces también hay simbolismos de nuevo, plena luz del día, brujería, esta lucha como entre lo que creían en ese entonces estos cabrones y como que la que está separada, que es la bruja, drogas, digo, para llegar a ciertos estados en muchas cuestiones, pues tiene que ver con drogas, como lo platicaba yo en A Field in England. Tiene varios elementos tomados, pero de nuevo es una película incluso hasta muy violenta, no porque maneje violencia per se, es muy violenta con lo poco que dice y con todo lo que te muestra, ¿no? Y te maneja, digamos, la otra cara también de la brujería, ¿no? O de ciertas creencias. Entonces está bien interesante. A mí me hubiera gustado hacer 3, 4 programas de folk horror, ¿saben? Pero
porque está, les digo de nuevo, este rollo de saliendo muchas películas y estamos rescatando lo primigenio, estamos muy al día a día con eso, entonces lo podemos entender muy bien. Pero les pongo de ejemplo estas para que vean, pues es que no nada más Estados Unidos, ¿no? Es que Estonia, es que Alemania, es que Inglaterra, es que Rusia, y entonces empiezan a ver qué convergencias hay o qué no convergencias hay, porque cada folclore es diferente, o como yo me di cuenta en el folclore de Estonia, tiene bastantes similitudes con varias cosas con el folclore mexicano, ¿no? O con creencias mexicanas, entonces está como muy interesante irnos más allá, ¿no? Estén preparados para el próximo programa porque yo creo que pues, les va a gustar muchísimo. Se los voy a dejar nada más así, va a ser un poquito más largo. También de cine, pero pues estén ahí preparados. Espero que pasen muy bonito. Que pasen muy bonito 31, ahorita estamos en 2 de noviembre, Día de Muertos, y pues que estén muy chingón. Hasta luego, bye.